Educación A. Del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, rumbo a la prepa. Buenas tardes, nos encontramos en un evento más de Escuela TV. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas para poder interactuar con ustedes de manera más eficiente. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión de repaso que realiza el Gobierno del Estado de Nuevo León mediante la Secretaría de Educación, con la finalidad de prepararlos para el examen de ingreso a nivel medio superior. Mi nombre es Andrés Monsiváis Pérez y agradezco el apoyo valioso de la maestra Adriana Valerio Rivera, intérprete de lengua de señas mexicanas. El día de hoy en México es el Día Nacional de Lengua de Señas Mexicanas. Estamos de fiesta, maestra. Bienvenidos. Antes de iniciar nuestro repaso, voy a dar a conocer las medidas de prevención que nos han indicado nuestras autoridades de salud con respecto a la contingencia por la cual estamos pasando del COVID-19. Una de ellas es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizando gel antibacterial. Al estornudar o toser, hay que cubrirnos bien la boca con el ángulo interno del brazo para evitar contagiar superficies a otras personas. Es bien necesario quedarnos en casa, pero si tenemos esa necesidad urgente de salir, no olvidemos usar cubrebocas y sobre todo cuando estemos a una proximidad de otras personas, es necesario mantener una distancia de 1.5 metros o más, si es posible. Es también bien importante mantener limpio el espacio en el cual trabajamos. Todos los objetos que estamos utilizando hay que limpiarlos constantemente y sanitizándolos. El contenido que vamos a abordar en esta sesión es el movimiento y los cambios en la naturaleza y las fuerzas y sus efectos. Los materiales que vamos a emplear, materiales muy simples como son libreta, lápiz o pluma, ahí en su casa, una calculadora básica y un acceso a internet para unas indicaciones y recomendaciones al final de la sesión que vamos a abordar el día de hoy. Iniciamos con la primera parte, que es la importancia de la física en los programas educativos. Me voy a permitir pasar para este lado. Bueno, la física es una ciencia. En la ciencia, las personas que se dedican a la ciencia son personas que están siempre experimentando y preguntando a la naturaleza, buscando avances en el conocimiento científico con una finalidad muy esencial, que es una aplicación en la tecnología. Esta tecnología se basa de los conocimientos y los avances de la ciencia
y a la vez la misma tecnología al desarrollarse proporciona herramientas a los científicos para que puedan abordar más en ese conocimiento y en esa experimentación que están realizando. Uno de los casos bien importantes y bien relevantes es el avance en la nanotecnología. Si la tecnología no hubiera podido construir los equipos que requieren los científicos, no hubieran podido avanzar en esta importante rama de la ciencia que es la nanotecnología. Pero, ¿cuál es la finalidad de la tecnología? Estar construyendo artefactos y equipos, sistemas. La finalidad primordial es darle un beneficio a la sociedad. La ciencia y la tecnología están bien relacionados, pero trabajan en un fin común que es un beneficio a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad requiere de los avances tecnológicos y requiere de los avances científicos. Por lo tanto, es nuestro compromiso formar a nuestros alumnos y formarnos nosotros mismos con un conocimiento científico adecuado para tomar una decisión en un momento determinado. Ciencia, tecnología y sociedad están bastante relacionados. Como les había comentado ahorita, los científicos experimentan, analizan, reproducen un fenómeno y sobre todo miden. Medir es preguntarle a la naturaleza. ¿Pero qué es lo que miden? Miden magnitudes físicas. Una magnitud física la podemos definir como todo aquello que puede ser medido y tiene representación en el mundo real. Esté pensando en ella o no esté pensando en ella, ese fenómeno existe. Esa magnitud está. Por eso es bien importante caracterizar a las magnitudes físicas y determinar qué es una magnitud física. Aquí tenemos una pregunta para las personas que nos están siguiendo en radio, se las voy a leer. De las 4 opciones siguientes, selecciona la que representa una magnitud física. Tenemos como opción A a la masa, como opción B a la velocidad, como opción C a la belleza, como opción D la cantidad de movimiento. ¿Cuál sería la respuesta correcta según los conocimientos que tendríamos aquí? ¿Sí? La respuesta correcta sería la belleza, porque esa depende de la persona, como lo está pensando, depende de la característica que estemos manejando. Esa no sería una cantidad física, las demás sí son cantidades físicas, ¿verdad? Bueno, dentro de las cantidades físicas tenemos las magnitudes físicas fundamentales. ¿Sí? Existen 7 magnitudes físicas. A ver, allá en el curso de física que tuvieron en segundo de secundaria, ¿cuáles son? Hagan un listado en su libreta. Damos un tiempecito. Dentro de las pilares de la didáctica dicen tiempo y silencio, ¿verdad? O sea, sería estas. La longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas serían las 7 unidades fundamentales, las magnitudes físicas fundamentales que tenemos para la experimentación en física. De estas 7 vamos a seleccionar estas 3 que corresponde al repaso que vamos a realizar el día de hoy. ¿Por qué son bien importantes estas 3 unidades? ¿Verdad? Pues dentro de la cadena de las cantidades mecánicas, esas son las más importantes. Tenemos a la longitud, como lo vemos por aquí. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos a la longitud, tenemos el tiempo y tenemos a la masa. Y si ustedes ven cómo las combinamos, la longitud multiplicada por el tiempo, la longitud dividida por el tiempo, nos proporciona la velocidad. La velocidad dividida por el tiempo nos proporciona la aceleración.
Y al combinar la masa con la aceleración por medio de una multiplicación, tenemos la fuerza. Esta fuerza multiplicada por la longitud, ya tenemos el trabajo, ¿verdad? Así es como calculamos el trabajo, fuerza por desplazamiento. Y la energía y el trabajo pues están bien relacionadas, porque el trabajo viene siendo el intercambio de energía entre dos o más cuerpos. Ya la rapidez con la que realizamos un trabajo, al combinar el trabajo con el tiempo, dividiendo el trabajo con el tiempo, pues me daría lo que es la potencia. Y esas son las cantidades fundamentales de la cadena de cantidades de la mecánica. Esta imagen pueden obtenerla en hiperfísica. Bueno, para finalizar esta parte, tenemos que se requiere definir en un sistema de unidades único y universal, que en nuestro caso tenemos el Sistema Internacional de Unidades. Hacemos una pausa y volvemos. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. Música en vivo e historias con los protagonistas de los sonidos más representativos de nuestra ciudad. Llevamos el concierto a tu casa. Sonidos Live. Viernes 9 de la noche. Canal 28. Respeto y tolerancia entre géneros. Hablemos de igualdad. La clave para una relación social armónica. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. En el planeta, las especies conviven, se respetan y dan vida a la naturaleza. Pero en Jujujungla, las especies dialogan y entienden sus diferencias. Jujujungla. Domingo 9 de la mañana. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Continuamos. Nos habíamos quedado en que requerimos definir un sistema de unidades único y que sea universal, que sea repetitivo y que sea fácil de manejar. Y aquí tenemos el Sistema Internacional de Unidades, ya muy conocido por todos nosotros en física.
Las unidades fundamentales que maneja el sistema internacional, aquí los tenemos. Tenemos las 7 unidades que habíamos mencionado antes. La longitud, cuya unidad fundamental sería el metro, cuyo símbolo sería M minúscula. La masa, kilogramo, kilogramo con K minúscula. Tiempo, segundo. Las unidades no se abrevian, se pone nada más la pura S. Corriente eléctrica, temperatura termodinámica, tenemos el ampere, Kelvin, candela, mol. Sus símbolos la A, la K mayúscula, CD de candela y mol de cantidad de sustancia. Repetimos que estas son las 3 fundamentales de la mecánica, que es lo que vamos a estudiar en esta sesión. Bueno, entonces tenemos a la mecánica. La mecánica viene a estudiar el cambio de posición de un objeto con respecto a otros que podemos tomar como referencia. Para su estudio se divide en 2 áreas o 2 ramas. Una que caracteriza el movimiento del objeto, llamamos cinemática. Aquí solamente me interesa la caracterización de cómo se están moviendo los objetos. Y la dinámica ya atiende causas que originan el movimiento de los objetos, el por qué se movieron y cómo se movieron. Aquí el cómo, el por qué se movieron. Para ver una retroalimentación de esta pregunta, de esta sesión que acabamos de pasar, tenemos una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos independientemente de las causas que los producen? Tenemos como opciones a la estática, magnetismo, la cinemática, la acústica o la dinámica. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta que tenemos? ¿Ya la tienen? Así es. La cinemática solamente se interesa de la caracterizar el movimiento, aborda solamente la caracterización del movimiento sin atender las causas que lo producen. Seguimos. Los tipos de movimiento que nos encontramos pues son diversos. Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Para la gente que está en radio siguiéndonos, tenemos un dibujo animado de un automóvil que se encuentra sobre una carretera horizontal y las imágenes van pasando a una velocidad constante. O sea, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos enseguida una imagen animada, un GIF, que es un tío vivo, le llamamos aquí en México como la rueda de la fortuna, así le llamamos, tiene un movimiento circular. Enseguida tenemos una caja, una figura que representa una caja que se está moviendo atada a un resorte sobre una superficie horizontal casi sin fricción. El movimiento que está realizando es horizontal, de va y viene, está siendo empujado y estirado por un resorte. Más allá tenemos un caballito, esos antiguos caballitos que se mecían de un lado para otro, que es un movimiento va y ven. Y también contamos con una pequeña esfera que está moviéndose hacia arriba y hacia abajo, soportada por un resorte. En la diapositiva, en la imagen más grande, tenemos 3 personas que están en un parque. Una se encuentra a la izquierda y lanza una pelota. La pelota describe un movimiento oblicuo, un movimiento que le llamamos parabólico, con una trayectoria parabólica. La otra persona que se encuentra en medio se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha. Tenemos un movimiento en una sola dimensión. Y la última persona se encuentra en un trampolín, subiendo y bajando, y al último se lanza para atrapar a la pelota. Esos son los tipos de movimiento que nos encontramos comúnmente, que analizamos. Los que vamos a trabajar el día de hoy va a ser el movimiento en una dimensión uniforme y el movimiento acelerado. Entonces, dentro del movimiento en una dimensión tenemos 2 tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, su característica principal es que se realiza a velocidad constante.
La velocidad no cambia ni en sentido ni en dirección, es una velocidad constante. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí la característica principal de este movimiento es de que es una aceleración constante, es la que se mantiene. Seguimos con la característica del movimiento de una dimensión. Las características principales que nos van a interesar son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. El desplazamiento lo definimos con la variación de la posición de un cuerpo en una trayectoria determinada. La velocidad viene siendo el cociente del desplazamiento y el intervalo de tiempo que está involucrado aquí. Y la aceleración viene siendo el cociente del cambio de la velocidad, y el intervalo de tiempo que está involucrado. Este cambio. Son las tres características del movimiento en una dimensión. Como lo habíamos visto de la imagen recortada de la página Hyperphysics, que se lo pueden encontrar ahí, tenemos la longitud relacionada con el desplazamiento, tenemos la longitud dividida por el tiempo, ¿verdad?, que sería la velocidad, que aquí lo estamos diciendo, cociente del desplazamiento y el intervalo de tiempo, y la velocidad dividida por el tiempo sería la aceleración. Aquí sería el cociente del cambio en la velocidad y el intervalo de tiempo. Esas son las características de este tipo de movimiento en una dimensión, como lo vamos a manejar. Tenemos un pequeño ejercicio, podemos agarrar ahí la libreta, el lápiz para trabajar sobre el ejercicio dice así: una partícula se mueve desde la posición x1 igual a 30 centímetros a x2 igual a menos 40 centímetros. El desplazamiento de la partícula a lo largo del eje x, ¿cuál será? Las respuestas posibles que me marca aquí sería 30 centímetros para la opción A, para la opción B 40 centímetros, para la opción C 70 centímetros y para la opción D menos 70 centímetros. ¿Cuál sería la opción que elegirían? ¿Cuál sería la opción que da la respuesta correcta? Hacemos un análisis para poder contestar esta pregunta. Tenemos la recta numérica, la acabamos de dibujar aquí, y va de 0 a 40 para x y 0 a menos 40 para menos x. Entonces, según los datos que me está ofreciendo el problema, dice que la posición 1 se encuentra en 30 centímetros, o sea, a la derecha del 0, en la recta numérica. Y la posición 2 se encuentra a menos 40 centímetros. Como habíamos definido el desplazamiento, como el cambio en la posición, de la posición 1 a la posición 2, esa sería la flecha, una flecha que va de la posición 1, x1, a la posición 2, x2, y así lo vamos a calcular. La diferencia entre la posición 2 y la posición 1, así como vamos a definir el desplazamiento. La posición 2 era menos 40, la posición 1 es 30, entonces 40 menos 30, tenemos un resultado de menos 70. Entonces, de las opciones que teníamos aquí, la opción correcta sería la D, la de menos 70, sería la opción. Sencillo, ¿verdad? Para poder describir este desplazamiento. Ya tenemos aquí un modelo matemático que me va a describir el desplazamiento de un objeto. La posición 2 menos la posición 1, así puedo calcular el desplazamiento. El signo negativo que me marcó allí es que iba hacia la izquierda. Una partícula, para otro ejercicio tenemos aquí. Una partícula se mueve desde la posición 30, igual que en la anterior, a la posición menos 40, x igual a menos 40, en 5 segundos. La velocidad media durante este intervalo de tiempo a lo largo del eje x será, tenemos opciones, inciso A, de 2 centímetros por segundo, inciso B, menos 2 centímetros por segundo, inciso C, 14 centímetros por segundo, e inciso D, menos 14 centímetros por segundo. ¿Cuál sería la
opción correcta, que da la respuesta correcta. Volvemos a hacer el análisis, dibujamos nuestra recta, identificamos la posición inicial, que sería 30 centímetros, 30 lugares a la derecha del 0 en el eje X, y menos 40 en la posición final, o la posición segunda, la segunda posición. El desplazamiento sería igual, pero ahora se realiza en 5 segundos. Ese sería el intervalo de tiempo que está tomándole al desplazamiento, a hacer ese desplazamiento. Y como habíamos dicho que la velocidad era la variación de la posición con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, el desplazamiento con respecto al tiempo, simplemente sustituimos los datos. La variación, el desplazamiento aquí sería menos 70 y el tiempo sería 5 segundos. Por lo tanto, el resultado me da menos 14 centímetros por segundo, que sería la opción de la respuesta correcta que tendríamos por aquí. Aquí tenemos otro modelo matemático que podemos ir agrupando por ahí para las variables de cinemática, que sería la velocidad, que sería el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Una pregunta conceptual tenemos por aquí para ver cómo andamos. Si una piedra que cae cerca de la superficie de la Tierra tiene una aceleración constante de 9.8 metros por segundo, ¿qué es lo que significa esto? 1. Opción A. Que el objeto cae 9.8 metros durante el primer segundo de su movimiento. En la opción B, el objeto cae 9.8 metros durante cada segundo de su movimiento. Como opción C, la velocidad del objeto aumenta 9.8 metros por segundo durante cada segundo de su movimiento. Y la opción D sería que la aceleración del objeto aumenta en 9.8 metros por segundo durante cada segundo de su movimiento. Y una última opción, que sería la E, la fuerza gravitacional sobre el objeto debe ser de 9.8 unidades en el sistema internacional. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes creen que sea la correcta? ¿A, la B, la C o la D? Como pista tenemos el modelo matemático. La aceleración viene siendo el desplazamiento en función del tiempo. Como cada una de las respuestas que me está dando sería de 1 segundo, entonces el intervalo de tiempo estamos viendo que es constante. Me piden aceleración constante, entonces ¿qué es lo que se tiene que mantener constante? El cambio en la velocidad, es lo que tiene que mantenerse constante. ¿Cuáles de las opciones de aquí me dicen que el cambio en la velocidad se mantiene constante? ¿Detectaron? El inciso C sería que la velocidad del objeto aumenta, o sea que cambia 9.8 metros por segundo durante cada segundo de su movimiento, porque esa es la aceleración constante que está teniendo el objeto. Aquí tenemos a la caída de los cuerpos. Es otro tipo de movimiento con aceleración constante. Tenemos una diferencia entre caída de los cuerpos y caída libre. No es lo mismo. Una cosa es que un objeto cae y otra cosa es que cae libremente. ¿Qué es lo que significa esta caída de los cuerpos? Vamos a hacer un experimento sencillito. Nosotros tenemos por aquí una hoja. Esta hoja la voy a dejar caer. Cayó, ¿verdad? Pero si ahora esta misma hoja la arrugo completamente, y ahora la dejo caer, fue diferente. La primera opción es una caída de los cuerpos, la otra se asemeja más a la caída libre. ¿Qué significa la caída libre? Que el objeto está cayendo solamente influenciado por la atracción de la gravedad. En el primer caso el objeto estaba cayendo, pero estaba siendo frenado por otra fuerza, que es la fuerza de fricción.
como en el primer caso o en el segundo caso. En este caso es caída libre. El primer caso sería caída libre. ¿Qué opinan? ¿El público qué opina? ¿Sería caída libre, sí o no? No, no sería caída libre porque estamos viendo que hay fricción. Aquí se están deteniendo los grumitos de la Tierra, ¿verdad? Entonces, esa sería la característica de lo que es una caída libre. Continuamos. Una pregunta conceptual. Una pelota se lanza hacia arriba, cerca de la superficie de la Tierra. Mientras está en el aire, ¿cómo es su aceleración? Tenemos 4 opciones. La aceleración decrece, es decreciente, constante, 0 o creciente. La observación es esta. La pelota la voy a lanzar hacia arriba. ¿Sí? Mientras está en el aire, ¿cómo es la aceleración? Cuando va subiendo, cuando va bajando. ¿Cómo es la aceleración cuando va subiendo? Crece, decrece. ¿Es 0 o se mantiene constante? Cuando va bajando, ¿cómo es tu aceleración? Crece, decrece, ¿es 0 o se mantiene constante? Vamos a suponer que estamos cerca de la superficie de la Tierra y estamos despreciando los efectos de la fricción con el aire. La respuesta correcta sería es constante. Esa sería la respuesta, la aceleración es constante. Recuerden, el objeto cuando va hacia arriba se encuentra en caída libre porque solamente está siendo afectado por la fuerza gravitacional. Cuando el objeto va bajando, se encuentra en caída libre porque también está siendo afectado por la fuerza de gravedad. Pasamos a una pausa. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Casa, en la convivencia, pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta, lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre podemos cambiar la historia. Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar. Saquemos la banderita blanca de la solidaridad. La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, Llama al 911. Estamos para apoyarte. protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Una colección especial de películas mexicanas son presentadas en el ciclo El cine que nos une. No va a ser para el caldo. Lo voy a curar. Con él la consigna es matar a los simpatizantes del capturado o dar El la vida cine por que ellos. nos une. De lunes a viernes, 11 de la noche. Sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV.
Escuela TV, rumbo a la prepa. Muy bien. Bueno, continuamos con este repaso de mecánica, de física. Terminamos la parte de lo que es cinemática. Vamos ahora con la parte de la dinámica, que viene siendo las fuerzas y sus efectos. Principiamos con las interacciones en la naturaleza. Existen 4 tipos de interacciones en la naturaleza: la fuerza gravitacional, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte. La que nosotros experimentamos más en nuestra vida es la fuerza gravitacional. Es una fuerza de largo alcance, una interacción gravitacional, es la más débil de todas. Tenemos a la fuerza débil, que es característica al núcleo, y la fuerza fuerte también es característica de los núcleos. Y la fuerza electromagnética, que es la que es responsable de que exista la fricción entre los cuerpos y que puedan funcionar los motores, una serie de aplicaciones que tenemos. La ventaja de la fuerza, la más fuerte de estas fuerzas, que sería la fuerza fuerte, esta es a nivel de núcleo y es la que mantiene unido al núcleo. Y la ventaja es de que tiene un corto alcance. Imagínense que esta fuerza tuviera un alcance del tamaño del área de este espacio, de este salón, pues todos haríamos una bola ahí en medio del salón, todos ahí, cámaras, sillas, escritorios, televisión, todo sería unido. Esa es la que mantiene unido al núcleo. Y la fuerza débil se presenta más en las interacciones radiactivas. Bueno, la que nos interesa a nosotros en este segmento sería la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, que son las partes principales del estudio de la mecánica. Entonces, para nosotros estudiar las fuerzas y poder analizar los problemas desde un punto de vista dinámico, necesitamos entender o tener clara conciencia del concepto de fuerza. ¿Qué es fuerza? Fuerza viene siendo la medida de interacción entre dos o más cuerpos, dos cuerpos que se encuentran cerca de ellos, entre ellos interaccionan. Tenemos dos masas, una interacción gravitacional. Tenemos un protón y un neutrón, ¿verdad? Tenemos una carga positiva, una carga negativa. Ahí hay una interacción de un tipo determinado. Aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes en GIF. Tenemos un paracaidista que viene cayendo hacia la Tierra debido a que está interaccionando con la Tierra, pero no cae en caída libre porque está interaccionando con el aire y su paracaídas, al abrirse, pues está frenando esa caída. Puede en un momento determinado llegar a una velocidad terminal. Ahora, también el movimiento que está describiendo es caótico, ¿verdad? Porque el aire tiene diferente acción sobre el paracaídas. Más a la derecha tenemos un imán, un motor y una bobina que por ahí está circulando una corriente, y ahí está habiendo una interacción electromagnética. También por allá tenemos una interacción magnética, tenemos un imán que está trayendo unos clavos. Es una GIF de una mano que está sosteniendo un imán y está acercándolo a unos clavos. Los clavos están siendo atraídos por el imán, o el imán está siendo atraído por los clavos. O sea, es una interacción entre los dos objetos. El imán atrae a los clavos, el clavo atrae al imán. En este caso, en el último, tenemos a Homero Simpson en un carrito chocón, golpeando una patrulla de policía. Entonces, Homero Simpson golpea el carro de la policía, la patrulla, pero la patrulla también está golpeando el carro de Homero. O sea, los dos están interaccionando. Entonces, así es como definimos a la fuerza, como la medida de interacción entre dos o más cuerpos. Cuando haya dos cuerpos, hay una interacción entre ellos. Y por último, sacamos ahí una imagen de un carrito
que está circulando a velocidad constante, está sobre una carretera. ¿Y dónde estaría la interacción? ¿Qué cuerpos están interactuando en esa imagen para que se pueda producir el movimiento? Bueno, tenemos a la carretera y tenemos a los neumáticos. Los neumáticos están interaccionando con la carretera por medio de la fricción, ¿verdad? Al momento de estar girando los neumáticos, el carro se va hacia adelante porque la fricción está provocando fricción entre ellos está provocando ese movimiento. Ahí tenemos esa fuerza de fricción que está apareciendo como la medida de interacción entre estos dos cuerpos. Tenemos una pregunta motivacional aquí. Tenemos una caja que se encuentra sobre la mesa. Okay. Seguimos. Una caja está sobre la mesa. Sobre la caja se encuentran aplicadas dos fuerzas de 10 Newton cada una. ¿Cuál de las siguientes condiciones presenta la caja? Hacemos una pausa. Entonces, dentro de las condiciones que tenemos es que la caja está en reposo, en movimiento con velocidad constante, en movimiento acelerado. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta? La respuesta correcta no la podemos contestar, debido a que una fuerza es un vector. Y un vector requiere de ciertas condiciones para quedar bien definido. ¿Sí? Regresando, vamos a ver esas condiciones para definir cuáles son las características que un vector requiere para quedar bien definido y poder contestar esta pregunta correctamente. Escuela TV, rumbo a la prepa. Sigue viendo Escuela TV. Poesía, sensibilidad, canto. Gregorio Bernal transforma la noche y la convierte en pura inspiración. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 10 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28. Por falta de oportunidades. Elegimos mirar diferente y el olvido de años lo convertimos en disciplina y valores con educación de alta calidad, prepas militarizadas, uniformes y alimentos gratuitos para más de 3,500 jóvenes. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. A lo largo del día, tu vida busca un nivel lleno de música, aplicaciones y, claro, videojuegos. Y tu nivel debe ser nivel 5. Aquí en tu programa favorito, Nivel 5. Sábado 10 de la mañana. Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV.
Escuela TV, rumbo a la prepa. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Sí, o sea, puede decir. Bueno, yo creo que esta pregunta sacó un poquito de balance porque no tenía respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta a esta pregunta? Bueno, la fuerza es un vector. Un vector, muchas veces dicen, tiene. No es que tiene, es que requiere. Requiere 3 condiciones necesarias para quedar bien definido. Esta pregunta yo no la puedo contestar, nomás me dice 2 fuerzas de 10 newton cada una, ¿verdad? Pero ¿cómo están aplicadas? ¿En qué dirección están? Entonces, un vector tiene estas características. Al vector generalmente, gráficamente lo representamos por un segmento de línea y con una flecha. ¿Qué significa este segmento de línea y esta flecha? Bueno, el tamaño bueno, también tipográficamente lo definimos con una letra, puede ser una A para una aceleración, una V para una velocidad, y siempre le colocamos una flechita encima que representa la característica de un vector. ¿Sí? Cuando hay muchos textos donde no tienen esa opción de colocar una flechita encima, se le nota como negritas, se le pone negritas a un vector. Entonces, si nosotros vemos una letra que tiene una flechita encima, ese es un vector. Tipográficamente así lo caracterizamos. Entonces, el segmento de línea y la punta, ¿qué significan? Primeramente, el tamaño del segmento es lo que le llamamos módulo. Mucha gente le llama magnitud, pero a veces nos confundimos con magnitud física o magnitud de un vector. Entonces, el módulo, o también le llamamos intensidad de la fuerza, intensidad de la velocidad y así sucesivamente. O módulo, generalmente. Es el tamaño de la flecha. Por ejemplo, en este vector F, lo podemos caracterizar como vector fuerza, tiene 4 unidades. 3 unidades. 3 unidades pueden ser Newton, ¿verdad? Dinas, pues también pueden ser otro tipo de unidad. Otra de las características que debe tener un vector viene siendo su dirección. Se representa por una línea imaginaria en donde cual actúa ese vector. Y esa dirección está formando un ángulo con respecto al eje positivo de las X, si lo tenemos en un plano cartesiano. Ese sería lo que denominamos la dirección. Y tenemos otra característica que viene siendo el sentido. El sentido hacia dónde va. La flecha puede estar apuntando hacia arriba, puede estar apuntando hacia el sentido contrario. Son las 3 características que debe tener un vector para poder quedar bien definido. Por eso la pregunta anterior no la podíamos contestar. Tenemos 2 fuerzas de 10 newton cada una, están actuando sobre una caja. ¿Cómo están colocadas esas fuerzas? Si dijera 2 fuerzas horizontales, teníamos 2 características, el módulo y la dirección, pero no estábamos diciendo el sentido, porque pueden ser las 2 fuerzas encontradas o las 2 fuerzas en la misma dirección. Si ya dijera 2 fuerzas de 10 newton, 2 fuerzas horizontales de 10 newton cada una, actuando hacia la derecha, ya dije las 3 condiciones y ya puedo responder la pregunta que había hecho al principio. Para trabajar con la dinámica, para poder caracterizar y definir las causas que originan el movimiento, pues me voy a auxiliar de las 3 leyes. Las 3 leyes de la dinámica, tenemos aquí la primera que dice todo cuerpo en reposo sigue en reposo
a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esa es la primera ley de la dinámica. Y la otra, un cuerpo en movimiento con velocidad constante continúa moviéndose a esa velocidad constante, ¿sí?, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Generalmente le llaman la ley de la inercia, porque se va a resistir a cambiar su posición o su velocidad constante que tiene. Un ejemplo clásico de este tipo de la ley, cuando están en la víbora de la mar, de las bodas, ¿verdad?, la persona que va mero atrás, en el momento en que trata de cambiar de dirección, sigue en línea recta y se va rodando entre las mesas. Ese sería uno de los ejemplos de la primera ley. La segunda ley de la dinámica viene siendo que la aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que la fuerza externa neta, que la fuerza resultante que actúa sobre ella. Esta aceleración es proporcional a la fuerza neta, o sea, la fuerza resultante, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A mayor fuerza resultante, mayor aceleración; a mayor masa, menor aceleración. Esa es lo que enmarca la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es de que las fuerzas siempre actúan en pares iguales y opuestas. O sea, estamos hablando que es una acción simultánea, no es una primero y después la otra, no hay acción-reacción, o sea, es simultánea. Son dos fuerzas que actúan, una actúa sobre un cuerpo y la otra actúa sobre el otro cuerpo. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, esa fuerza la denotamos como F de A a B. Ejercerá una fuerza igual en sentido contrario sobre el cuerpo A. En este caso, la fuerza sobre AB es igual a menos la fuerza sobre BA. Ese signo negativo, que es la fuerza contraria, con la misma magnitud, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Estas fuerzas se denominan acción y reacción. Estas fuerzas nunca se anulan, porque actúan en diferentes cuerpos. Muchas veces cometemos el error de que las anulamos, esas fuerzas. Ahí tenemos otra vez el ejemplo de Homero Simpson con el carrito chocón sobre el carrito de la patrulla, ¿verdad? Homero Simpson golpea a la patrulla y la patrulla golpea a Homero Simpson también. Seguimos con preguntas. Una pregunta: acción de un cuerpo sobre otro capaz de cambiar su estado de reposo o movimiento o producir una deformación sobre él. Tengo tres opciones, son aceleración, fuerza, velocidad, inercia o tiempo. Son cuatro opciones, Son aceleración, fuerza, velocidad, inercia o tiempo. Es la acción, ya di la respuesta. La acción sería la fuerza, ¿verdad? La definición de esta acción de cualquier cuerpo sobre otro capaz de cambiar su estado de movimiento. ¿Tenemos otra pregunta conceptual? ¿Cuál es la magnitud física que es descrita en muchas ocasiones como una medida de resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento? Tengo como opción la fuerza, la masa, la aceleración, el peso o el rozamiento. ¿Cuál sería la respuesta? La masa. La masa. ¿Sí? Aceleración. La masa. Vamos a ver. Exacto. La masa es una medida cuantitativa de la inercia, es la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Puede ser en reposo, movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la siguiente pregunta. Un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Si se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, no actúa alguna fuerza sobre el cuerpo. O sea, no hay fuerza sobre el cuerpo. Es una. Una sola fuerza constante actúa en la dirección y sentido del movimiento. Sería la opción 2, la opción B. Una sola fuerza constante actúa en la dirección del movimiento, pero en sentido opuesto, para poder mantener a velocidad constante. Y la D sería
la resultante de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es nula. Hay muchas fuerzas, pero todas se anularon. La fuerza resultante es constante y actúa en la misma dirección y sentido del movimiento. ¿Cuál sería la opción correcta para eso? La D. La resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula. A ver, vamos a ver. Sí, exactamente. Un aplauso. Tenemos que esa sería la respuesta correcta. Aquí tenemos un ejercicio. Tenemos una fuerza que actúa sobre un cuerpo de masa m. Si se aplica la misma fuerza sobre un segundo cuerpo, produce una aceleración de 3 veces mayor. ¿Cuál es la masa del segundo cuerpo? O sea, si la aceleración es 3 veces con la misma fuerza, ¿cuál sería la masa del segundo cuerpo? Aquí sería la inciso A, sería la masa, sería m. Inciso B sería 3 veces la masa. Inciso C sería 1/3 de la masa. Inciso D sería 9 veces la masa. O inciso E, 1/9 de la masa. ¿Verdad? ¿Y por qué la C? ¿Por qué qué? Porque es masa sobre 3. Bueno, pues sí, sí es la C, pero ¿cómo lo comprobamos que sea la C? A ver, vamos a explicar. Vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos que habíamos dicho que las fuerzas son iguales. Fuerza sobre el cuerpo 2 es igual a fuerza sobre el cuerpo 1. Son iguales. Entonces, F2 es igual a F1. La masa 2 multiplicada por la aceleración 2 es igual a la masa 1 multiplicada por la aceleración 1. ¿Verdad? Como la aceleración 2 aquí dice que es 3 veces mayor, aquí lo colocamos 3 veces la aceleración 1. Y eso sería igual masa por aceleración 1. Si nosotros hacemos una operación matemática aquí muy simple, aquí tendríamos que la masa por aceleración 1 es dividida por 3 veces la aceleración 1. Tenemos el mismo término en un cociente, cancelamos la aceleración 1, y aquí tendríamos la masa sobre 3, aceleración 1 sobre aceleración 1, y me quedaría 1/3 de la masa. Masa sobre 3, y la respuesta correcta sería la inciso C. Y bueno, como recomendaciones para su en casa, ¿verdad? Pueden ver el video Fuerzas y Movimiento, que se encuentra, lo pueden buscar con esa palabra, Fuerzas y Movimiento, y también lo podemos encontrar en esta dirección, en YouTube, o pueden escanear el código QR para que puedan observar ese video. Tiene mucha información ese video. También les recomendamos que repasen en su cuaderno de actividades de secundaria cada uno de estos conceptos. En otra ocasión vamos a ver el tema de energía. Sería la... Escuela TV, rumbo a la prepa. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos.